Veníamos desarrollando el problema que está acá, ¿no? El problema de acá rápidamente, el recuento, pues era el esquema de esa figura, ¿no? En el cual teníamos generador, transformador uno línea, transformador 2 y carga. Y que estábamos buscando representar ese problema, ¿no? La idea final era representar ese problema en el equivalente en por unidad, ¿no? En el sistema equivalente, en un modelo de circuito equivalente por unidad. Aquí anteriormente lo último que veníamos revisando, que eso fue la última parte, aquí de esta parte de acá, pues ya habíamos encontrado pues aquí tenemos una primera representación para hacer los cálculos en por unidad. Lo que hicimos fue identificar las bases del sistema y la potencia base del sistema, ¿no? Que aquí podemos revisar pues, los valores que nos habían dado anteriormente, ¿no? De los valores bases del sistema, donde venían ubicados en cada una de las zonas, ¿sí? La potencia base y que a partir de la especificación de cada una de las máquinas, de los transformadores, pues íbamos calculando los componentes en por unidad. Entonces, por ejemplo, que el transformador 1, acá veníamos de calcular su valor en por unidad en función de las bases del sistema, ¿no? Entonces, inicialmente ese transformador estaba aquí en la zona de alta, coincidía con la zona, con la, con la zona 2, en la cual pues utilizamos la tensión base 2 y pues, la potencia base del sistema, ¿no? Entonces aquí estamos recordando la especificación, ¿no? Que el valor en por unidad, ¿cómo se lo calcula? El valor real en ohms por la inversa de la base, ¿no? Que es lo mismo que dividirlo entre la base, ¿sí? Dividirlo entre la base, pues para obtener el valor en por unidad. Aquí ya tenemos el primer resultado, ¿sí? Y que para la impedancia de línea ya hemos aplicado lo mismo, ¿no? Estamos aplicando lo mismo porque la línea se encuentra en la zona 2 y la potencia base. Y íbamos a hacer el cálculo de la impedancia del transformador 2 y vamos a encontrar ya íbamos a revisar los datos del transformador 2. Entonces retomamos aquí en esta parte, ¿sí? ¿Cuál era el lío en el transformador 2? ¿Qué es lo que habíamos encontrado? Que inicialmente, para todo representado en estas bases, esas van a ser todas las bases con las cuales vamos a hacer la representación en el modelo en por unidad, ¿sí? Y que de por sí ya el transformador 2 viene en por unidad, pero ese valor en por unidad fue calculado a partir de las bases del transformador 2. ¿Cuáles eran las bases del transformador 2? Entonces aquí teníamos los datos acá que están aquí arriba. Esos son los datos ya calculados, ¿no? La Z de cortocircuito del transformador en por unidad, la impedancia de línea en por unidad, o sea que aquí ya tenemos, podemos hacer un check rápido que aquí ya está. Entonces ahora vamos a ir acá, hacia el transformador 2, perdón. El transformador 2 retomamos de que pues ya estaba un valor en por unidad, pero en bases del transformador 2. Entonces aquí retomamos las bases, asumiendo las nominales. La potencia base del transformador 2, las tensiones bases del transformador, no, la tensión base en alta 2 y la tensión base en baja en 2. Y que relacionamos esos valores bases con las bases del sistema. Y nosotros que encontramos que la tensión base en alta en 2 coincide con la tensión base 2 del sistema y que la tensión base baja coincide con una tensión base del sistema, ¿no? Que son las mismas, coinciden con el mismo valor. Es decir, que los valores de tensión base del transformador coinciden con las bases del sistema. Entonces, digamos que aquí y hasta aquí no habría ningún lío, ¿sí? No habría ningún lío. Ya vamos a mirar cuál es el lío, ¿sí? Entonces, lo que encontramos es que la potencia base del transformador y la potencia base del sistema es totalmente diferente, ¿sí? Entonces, pues no es que eso sea un error, ¿no? Pero ¿qué implica que este dato sea diferente? Que usted no puede colocar este valor directamente al modelo en por unidad. O sea, a pesar de que eso es en por unidad, sí, a pesar de que eso es en por unidad, usted no puede poner en por unidad automáticamente, o sea, usted no puede colocar ese valor de impedancia en el circuito en por unidad, porque es que el circuito del sistema está jugando con estas bases, o sea, fueron calculadas a partir de estas bases, y esa impedancia fue con estas bases. Como estas bases y estas bases no coinciden, pues debemos trasladar esa información a las bases del sistema. Creo que fue lo último que hemos venido haciendo. Entonces yo quiero ver la Z de cortocircuito en por unidad del transformador 2, pero ahora en las bases del sistema, ¿no? En las bases del sistema. Yo quiero que la impedancia de cortocircuito del transformador 2 ahora se vea desde el punto de vista de las bases del sistema. Entonces arrancamos. ¿Cómo vamos a partir? Podemos partir de la información que tenemos, que es la impedancia del transformador. Entonces aquí teníamos J.0.025. Esta información de acá que dice. Esta es la Z del transformador 2 en por unidad, pero en las bases de transformador 2. Entonces voy a quitarle esto de las bases y voy simplemente a reubicarlo. Es decir,
voy a quitar, esto de acá no tiene unidades, lo voy a multiplicar por ons para volverlo a valor real, ¿sí? Para volverlo a un valor en ons. Y a partir del valor en ons vuelvo y lo vuelvo a un valor en por unidad. Entonces, ¿qué alternativas tengo? Entonces, para devolverlo un valor real, pues lo tengo que utilizar con las bases del transformador. O sea, con el transformador lo ubico en las zonas de alta y en baja en valor real. Entonces, por ejemplo, yo tengo dos opciones en este transformador, porque yo tengo el valor en por unidad, ¿sí? Yo tengo el valor en por unidad. Yo lo puedo volver o un valor en alta o un valor en baja, ¿sí? Un valor en alta o un valor en baja. Es decir, que lo puedo ubicar. Cuando yo vuelva a eso un valor real, ¿sí? Cuando yo vuelva a eso un valor real, lo que voy a hacer es que esa impedancia, esto de acá, lo voy a multiplicar por algo para que me quede ese algo. Lo que va a hacer es que lo que sea que haya multiplicar por esto, me la va a bajar en ons, ¿sí? Me la va a bajar en ons, pero aquí yo tengo dos posibilidades. Puedo multiplicar por bases de alta y dejarlo en el lado de alta, o puedo multiplicar por bases de baja y dejarlo en el lado de baja. Cualquiera de las dos no hay ningún problema. Entonces, por ejemplo, lo que voy a hacer es, voy a asumir las bases de alta. Voy a escribir aquí y voy a pasar a ons de alta. Si lo hago en ons de baja, no hay ningún problema. Entonces, por ejemplo, voy a multiplicar por la tensión base. Bueno, ¿por quién tengo que multiplicar? Entonces recordemos de manera general que Z base es tensión base al cuadrado sobre S base. Entonces quiere decir que al multiplicar por esto de acá, algo que no tenga ons, lo multiplico por algo que tiene ons y lo vuelvo ons. Entonces lo voy a multiplicar por la tensión base en alta del transformador 2 dividido entre la potencia base del transformador 2. ¿Sí? Y esto al cuadrado, ¿no? Donde este número acá, ¿quién es? ¿Quién es la tensión base en alta del transformador 2? Aquí lo tenemos, ¿no? Que serían 100 kilovolts. ¿Y este dato de aquí quién sería? Esta aquí sería 80 kVA. ¿Qué acabo de hacer? Lo que acabo de hacer con esta operación hasta acá, sí, con lo que acabo de hacer con esta operación hasta acá, es que en el transformador 2, voy a ponerlo aquí, lo que acabo de hacer es que al transformador 2 acabo de ubicar la impedancia equivalente, y donde en transformador 2, esta es la zona de alta y esta zona de baja, acabo de ubicar esa impedancia en el lado alto. Es decir que esto de acá básicamente, este 11 en alta más bien, lo voy a llamar eso de acá. Esta operación lo que hace es que yo tengo la Z desde cortocircuito de transformador 2, pero en alta. En alta. Y esto sería en ohms. Esto sería en ohms. Entonces, esto lo que estoy haciendo es eso. Z de cortocircuito de transformador 2 en alta. Y recuerden que del transformador 2, por izquierda, está la zona 2 y por derecha estaría la zona 3. Simple y llanamente lo que estoy haciendo es esto. Lo que estoy haciendo es, ya lo acabo de ubicar en valor real. Ya lo acabo de ubicar en valor real. ¿Sí? Ya lo acabo de ubicar en valor real. Hasta aquí ya lo acabo de ubicar en valor real. Por ahora no voy a dejar el valor. ¿Cuánto es el valor de esto? ¿Sí? Ahora, como lo tengo en valor real, ahora sí ya lo puedo hacer. Lo puedo ahora volver en por unidad, pero en las bases del sistema. Entonces lo que voy a hacer es que ahora esto de aquí lo voy a multiplicar. O sea, hasta aquí el producto entre negro y lo que está en rosado, lo que hice fue que coloqué la impedancia, la ubiqué en el lado de alta. Si lo multipliqué por las bases de baja, pues lo dejo en el lado de baja. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo voy a hacer el nuevo cálculo en por unidad, pues tengo que tener cuidado dónde lo ubiqué. Si lo ubiqué en alta, entonces mire que estoy en la zona 2 y voy a trabajar con la tensión base 2, por ejemplo. O que si lo multiplico por el lado baja, lo ubico en la zona 3 y tengo que trabajar con la base de acá. Entonces lo que voy a hacer ahora es que lo voy a volver en por unidad. O sea, aquí empezó en por unidad la base del transformador. Con esto multiplicado en rosado, lo que voy a volver ohms, pero en el lado de alta. Ahora sí, voy a volverlo en por unidad, pero el en por unidad lo voy a hacer en las bases, ahora sí, del sistema. Es decir, que lo que voy a multiplicar aquí va a ser la Z base, en la inversa de la Z base. Que es potencia base sobre tensión base al cuadrado. Es decir, con dividir sobre una base, todo esto que está en ohms, todo esto que está en ohms, esa operación entre esas dos cosas, se volvieron ohms, pero si lo divido entre una base y base del sistema, lo dejan por unidad del sistema. ¿Y quién va a ser? ¿Qué tensión base? Pues como eso está en la zona 2, va a ser la tensión base 2. Creo que aquí de pronto, no, aquí sería la inversa de la base, perdón.
sería la inversa a la base, ¿sí? La inversa a la base. Entonces, la potencia base. ¿Qué va a ser la potencia base del sistema dividido entre la tensión base 2 al cuadrado? Y ya con esto, ya multiplicado esto por naranja, entonces todo eso desde aquí a esta naranja, lo que acabo de hacer es efectivamente pasar la Z de cortocircuito del transformador 2 en por unidad, pero en las bases del sistema. ¿Listo? En las bases del sistema. Dice el cambio de base. Primero lo tengo en por unidad, lo paso a valor real, y ya el valor real lo vuelvo y lo vuelvo en por unidad, pero ya en las bases nuevas del sistema. Ahora sí, retomemos. ¿Quién era Z de cortocircuito ahora? El transformador 2 en por unidad, pero este en por unidad en las bases del sistema, ¿no? ¿Quién va a ser ahora? Ahora sí, el 0,075 más J 0,025 multiplicado por lo primero, que aquí entonces sería por 100 kilovolts al cuadrado dividido entre la potencia base 2, que sería 80 kVA, y eso lo voy a multiplicar por la nueva potencia base, la del sistema, que ahora que es 100 kVA, dividido entre la tensión base correspondiente, entonces que sería la tensión base 2. La tensión base 2 la tenemos acá, que es de 100 kilovolts al cuadrado, donde aquí casualmente lo que va a suceder es que pues ese término y este término se eliminan, y entonces este nuevo valor en por unidad va a ser igual a ¿quién? Sería esto multiplicado por básicamente 10 sobre 8, ¿no? 10 sobre, perdón, sí, 10 sobre 8, porque pues de todas formas aquí también se cancelan los kVA y los kVA, y pues me quedaría este número multiplicado por 100 sobre 8. ¿Cuánto sería? Sobre 80, perdón. ¿Cuánto entonces sería el nuevo Z en por unidad? Profe, se lo oye. Entonces, este sería pues el resultado, ¿no? Entonces, este sería el resultado de acá, ¿no? Este sería el resultado de acá. ¿Listo? La información del transformador 2. Aquí hay una información de consumo, la vamos a dar de último porque también nos dan la impedancia del generador y nos la dan en por unidad, pero entonces ahorita revisamos un momentico esa impedancia a qué se refiere, y completaríamos la información del generador y luego al final de la carga, y ahí sí solucionamos el problema. ¿Listo? Bueno, entonces retomando la idea que pues aquí ya está esto listo, eso ya está listo y eso ya está listo. Ahora miremos lo siguiente. Dice, no, la carga consume una potencia aparente de tanto porcentaje de la carga nominal del transformador 1 y el factor de potencia unitario es de tanto. 6 kVA. Bajo esas condiciones, calcula la regulación. Bueno, digamos que estos son datos de la carga, que eso los vamos a dar de último, ¿no? Esta parte desde la carga hasta aquí, desde aquí hasta acá, esa información de la carga es lo último que vamos a dar, sino que aquí hay una información con respecto a la fuente, que es la siguiente. Y es que dice, asuma que el generador tiene una impedancia inductiva pura de 0,15 en por unidad. Entonces, listo. Ahí lo que nos están diciendo es que la Z del generador en por unidad va a ser igual a ¿quién? Pues dice que tiene impedancia inductiva pura, es decir, quiere decir que eso solamente es inductivo, J015 en por unidad. No tiene parte resistiva, solamente es inductiva pura. Pero calculadas a partir de las bases del transformador, o sea, que esta Z del generador es calculada a partir de las bases del transformador 1. Entonces recordemos, ¿quién serían las bases del transformador 1? Entonces tendríamos que conocer los datos del transformador 1. Entonces el transformador 1, pues la S base 1, pues sería la potencia nominal, que serían los 10 kVA. ¿Listo? La tensión base en alta del transformador 1, y la tensión base en alta, baja del transformador 1, ¿quiénes serían? Entonces busquemos los datos. Entonces 110 y 16 kilovolts, ¿no? 110 kilovolts y 10 kilovolts, si no estoy mal. Profe, la potencia es 100. 16. Y la potencia es de 100. Y aquí creo que era 16, ¿no? Aquí serían 100 y aquí serían 16 kilovolts, ¿sí? Y acá estarían las bases del sistema. Voy a tenerme los datos de las bases del sistema. Voy a ponerlos acá. Y las bases del sistema pues corroboran a esto. Y usted
recuerda que el transformador 1, entonces rápidamente, esta es la zona 1, esta es la zona 2, y esta es la zona 3, y ese transformador sería elevador, entonces sería su zona alta y su zona de baja. Entonces miremos, la tensión base, sí, la tensión base, las tensiones bases del transformador, miren que la tensión base del transformador se podría relacionar con cuáles tensiones base. Mire que el lado de alta se podría relacionar con la tensión base 1 del sistema y la y baja que sería entonces la tensión base 2. Pero mire que la tensión base 1 es de 1454. No, entonces creo que la tenemos al revés. Entonces ese sería Creo que sí, porque es elevador. elevador. Sí, es elevador. Entonces aquí tendríamos, aquí sería más bien base 2 y base 1. ¿Listo? Entonces miren que, que serían con las que se podrían relacionar. ¿En qué sentido relacionar? Pues mirar si son iguales. Pero usted se da cuenta que la tensión base 1 y esta tensión base son diferentes. Y aquí serían 100 y aquí 100 y aquí diferentes. Si usted quiere comparar la potencia base del transformador, sería con la potencia base del sistema. Entonces digamos que aquí no habría lío porque esas dos son iguales, ¿sí? No obstante, cuál es el detalle? Que esa impedancia por unidad fue calculada con unas bases que no corresponden a las del sistema. Entonces, vuelve y nos toca hacer lo mismo que con el generador y hacer el cambio de base, ¿no? Si esto hubiera sido todo igual, pues no habría nada que colocar, se podría poner automáticamente, pero pues no, como no son iguales, no coinciden con las bases del sistema, entonces hay que hacer el cambio de base. Entonces, reitero que si no necesariamente se hace el cambio de base se hace cuando las bases con las que se fue calculado un valor por unidad no coinciden con las bases del sistema. Como no coinciden acá en tensiones, pues toca hacer el cambio de base. ¿Y qué es lo que se procede ahora a hacer? Entonces el Z del generador en por unidad, pero de las bases del sistema, ¿no? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Agarrar el valor en por unidad, el J015, y primero devolverlo a valor real. Devolverlo al valor real. ¿Y con qué valor real lo voy a calcular? Pues con, aquí, eso es aquí, es el Z en generador, en por unidad, pero en la base del transformador. Entonces, a partir de la base del transformador no es que yo puedo volver esto en valor real. Entonces, miren que como la Z está ubicada en la Z del generador, fue con el transformador 1, entonces yo tengo dos opciones, fue calculada con la base del transformador 1, entonces yo esta Z tengo dos opciones. La puedo volver ohms multiplicando por una base, pero si multiplico por la base en alta lo ubicaría acá, o si la multiplico por la base en baja lo ubicaría acá. Entonces cualquiera de las dos da igual, y con cualquiera de las dos da igual. Voy a utilizar otra vez bases de alta, ¿sí? Bases de alta. Entonces necesito multiplicar por Z base. ¿Y Z base quién es? Z base es B base cuadrado, pero ¿cuál base? Voy a utilizar la tensión base en alta del transformador 1 al cuadrado sobre la potencia base del transformador 1. O sea, hasta aquí, lo que estoy haciendo es que estoy viendo el generador, la Z del generador en la zona de alta del transformador 1. Si lo estoy ubicando en la zona de alta del transformador 1. Hasta aquí Al es otro lado, profe. entre los dos. Señor, Que sería X dos puntos H, porque es elevador. O sea, la estaríamos viendo es aquí. ¿cómo? Es que aquí es X dos puntos H, X2.h, ¿cómo así? porque es elevador el transformador 1. Ah, ok. Entonces, sí, O sea, la claro. estaríamos viendo en la zona 2. Aquí sería alta, ¿sí? Ah, bueno, sí. Entonces, no, hasta aquí realmente lo que sí sería en la zona 2, sí, tiene toda la razón. Sería en la zona 2, sería en la zona 2. Y ahora, hasta aquí lo que hice fue que la Z de general lo ubiqué en la zona de alta. Al ubicar en la zona alta del transformador 2, ¿sí? En la zona alta del transformador 2. Entonces, con las bases de la zona 2 es que voy a convertirlo por unidad del sistema. Entonces, ahora sí, ¿por qué lo multiplico? Pues primero, pues por la inversa, porque eso serían ohms. Esto de aquí es un valor sin unidad y por eso son ohms. Esa operación de aquí son ohms, ahora tengo que multiplicarlo por la inversa ohms. Por la inversa ohms es, pues ahora colocar la S base del sistema, pero ahora dividido entre la tensión base correspondiente. Como estoy en la zona 2, sería la tensión base 2. La tensión base 2 es al cuadrado. Por lo que entonces ahora, pues la Z del generador, por unidad, ya en el sistema,
pues ¿quién va a ser? Pues J015, que multiplica lo primero de acá, que sería entonces, del transformador 1, esto sería 110 kilovolts, eso al cuadrado, dividido entre la potencia base del transformador 1, la potencia base del transformador 1 son 100 kVA, y eso lo multiplicamos por la base del sistema para que esto por esto ahora quede, y por eso queden en por unidad las bases del sistema. Entonces la potencia base del sistema, que son 100 kVA, y entre la tensión base correspondiente. En ese caso sería la tensión base 2 al cuadrado. Entonces la tensión base 2 sería pues 100 kilovolts, esto al cuadrado. También puedo verlo multiplicado por las bases de baja. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Si multiplico por las bases de baja, lo ubico acá, y aquí la tensión base que debería colocarse sería la tensión base en la zona 1. Y listo. ¿Cuánto daría ese resultado acá? Entonces ese dato lo dejaré acá, ¿no? Que la Z del generador, pues en por unidad, ya todo esto en base del sistema, pues va a ser igual a J 0.1815 por unidad. ¿Listo? Por unidad. Ahora sí vamos a proceder a mirar la carga. Listo. Dice que la carga consume una potencia aparente. Entonces la S de la carga, ¿quién sería? El 80%, es decir, 0.8 de la capacidad nominal del transformador. La capacidad nominal del transformador, la potencia nominal del transformador, o sea, por 100. Tiene que decir que la potencia aparente de la carga serían 80 kVA. Eso es lo que me están diciendo. Esa es la potencia aparente del transformador. Perdón, esa es la potencia aparente del transformador 1, ¿cierto? Esto aquí sería la S nominal del transformador 1. Y dice que la carga consume el 80% del transformador 1. El valor. Y que el factor de potencia, ¿sí? El factor de potencia en la carga pues va a ser igual a 1. Eso quiere decir que yo la potencia aparente como fasor de la carga, que pues ¿quién va a ser? Pues 80 a 0 grados K, vea, rápidamente, ¿no? Ya sabemos que pues factor de potencia 1, pues el ángulo de la potencia completa pues es 0 grados, rápidamente. ¿Listo? Eso desde el punto de vista. Ahora, me dicen que la tensión de la carga, ahora también me dice que la tensión de la carga es de 6 kilovolts, la magnitud de la tensión de la carga. Entonces yo puedo decir que la tensión de la carga, fasorialmente, pues 6 a 0 grados kilovolts. Yo puedo asumir un ángulo de 0 grados. Ese lo puedo asumir, ¿no? Ese se puede asumir. Ese pues ya es por el problema, ¿no? Por los datos del problema. Vamos a los mismos datos en azul para indicar que eso se calculó fue con los datos de azul. Entonces ya tendré la información de la carga, ¿no? Entonces ya de la carga sé que consume una potencia aparente de 80 kVA y la tensión en la carga de 6 kVA. Ahora voy a pasar estos datos en por unidad, pero los voy a pasar en por unidad en las bases del sistema, ¿no? En las bases del sistema. Entonces, ¿cuánto sería la potencia de la carga en por unidad? Pues sería la S de operación sobre la S base. En ese caso sería la S base del sistema. La S de operación pues son 80 kVA y la S del sistema pues sería 100 kVA, por lo que entonces eso me quedaría 0,8 y el mismo ángulo a 0 grados por unidad. Por unidad. Finalmente, pues la tensión de la carga, ¿quién sería? Por unidad. Va a ser igual a la tensión de la carga y entre la tensión base. Pero ¿cuál base? Pues donde se ubica la carga. La carga se ubica en la zona 3. Entonces va a ser por la tensión base 3. ¿Cuánto es la tensión de la carga? 16. ¿Cierto? La tensión de la carga dice el problema que es de 16 kilovolts. Ah, no, perdón, es de 6 kilovolts. Ah, no, mentira. Sí, 6 kilovolts. Sí, 6 kilovolts. 6 a 0 grados. Kilovolts la tensión de la carga. ¿Y cuánto vale la tensión base 3? También corresponde a un valor de 6 kilovolts. Por lo que entonces la tensión de la carga en por unidad sería 1 a 0 grados por unidad. Y ya tengo todos los datos suficientes para representar el problema, para obtener el modelo de circuito en por unidad.
Listo, entonces empezamos a ubicar toda la información. Este sería ya el circuito final. Este de acá, pues ya sabemos que es el mismo modelo del circuito referido, pero entonces es el modelo del circuito en por unidad. ¿Sí? Este es el circuito en por unidad, pero en las bases del sistema, ¿no? En las bases del sistema, ¿no? Aquí, ¿qué pondríamos? Por ejemplo, empecemos desde acá. Este sería el generador. Aquí sería la impedancia en por unidad del generador, que sería de J.01815. Eso acá podríamos llamar la Z del transformador 1, ¿no? La Z del transformador 1 que es 7.5 más J, 12.5 por 10 a la menos 6 por unidad. Esa sería la impedancia de línea, ¿cierto? La impedancia de línea, que lo voy a escribir aquí abajito, entonces la tendríamos como, o bueno, aquí arriba quizás nos alcance, que sería, bueno, aquí abajito mejor. 5 más J10 por 10 a la menos 6 por unidad. Esa sería la impedancia del transformador 2. La impedancia del transformador 2 que creo que es bueno, el valor que está ahí, ¿no? 93.75 más J, ¿cierto? 31.25, si no estoy mal, por 10 a la menos 3 por unidad, ¿cierto? Aquí la información de la carga, ¿qué ponemos acá en la carga? La tensión de la carga, que ya la tendríamos que sería 1 a 0 grados. Y aquí tendríamos entonces la tensión de la fuente, pues por unidad, ¿sí? Pues por unidad. Entonces el problema nos pide es calcular la regulación del sistema, es decir, desde el generador hasta la carga, ¿no? La regulación del sistema, de la regulación de tensión del sistema, pues ¿quién va a ser? Pues la tensión del generador, menos la tensión de la carga, ¿sí? Sobre la tensión de la carga, ¿listo? Que esto puede ser con valores reales, pero todos referidos en el mismo lugar, ¿sí? Todos con el referido con respecto a la misma, la tensión en el mismo lugar, todos deberían estar referidos en el mismo lugar, o en por unidad. Entonces vamos a tratar de buscar en por unidad. Entonces miren que esto es la tensión, esta es la regulación del sistema. Alguien también se puede, voy a dejar un caso, ¿cómo sería la regulación de tensión del transformador 1? Entonces miren que, por ejemplo, esto acá representaría el transformador 1, esa zona azul que voy a delimitar. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿cuál sería la tensión aquí? Yo tendría que mirar la tensión de entrada del transformador 1 y aquí sería la tensión de salida, o sea, la tensión de la carga del transformador 1. Entonces, a partir de esas tensiones, si yo quisiera, por ejemplo, hacer la regulación de solamente el transformador 1, ¿qué tendría que hacer? Pues la tensión del transformador 1, la de entrada, bueno, no fasorialmente, ¿no? Eso es simplemente magnitud, menos pues la tensión de salida, la tensión pues, de la salida del transformador 1, sobre la tensión de salida. ¿Listo? Entonces, lo mismo para el transformador 2, entonces ubico la tensión de entrada y la tensión de salida, pero en este caso nos interesa esto. Entonces, el problema básicamente lo que nos está pidiendo es que debemos calcular pues, B sub S, ¿no? Necesitamos calcular B sub S. De la carga yo conozco la tensión, pero también conozco su potencia. Entonces, en ese orden de ideas, yo podría calcular esa corriente de acá, voy a llamar la corriente de la carga en por unidad, que es la misma para todo el circuito. Entonces, la corriente de la carga, pues por unidad, ¿quién va a ser? Pues el conjugado de la S de la carga por unidad, eso es la tensión de la carga por unidad. Que eso mismo que decir, pues la potencia de la carga en por unidad, que creo que la tenemos de 0,8 a 0 grados, y la tensión de la carga, que sería 1 a 0 grados, y eso le sacamos al conjugado, pues ya sabemos que esto al final lo que va a quedar, que la tensión que esto va a ser igual, pues a 0,8 a 0 grados por unidad. ¿Y ya qué procede para calcular la tensión de acá? Pues hacer una malla, ¿no? Hacer una malla. Sí, hacer una malla. Entonces, si hacemos un LBK o una malla, pues con ese LBK obtenemos la tensión de la fuente en por unidad, que va a ser igual a ¿quién? Pues la tensión de acá, que es 1 a 0 grados, más la corriente, que es 0,8, ¿cierto? 0,8 a 0 grados, y eso multiplicado por la suma de ¿quién? La corriente atraviesa todo esto, lo voy a dejar indicado así simbólico, ¿no? La impedancia del generador
más la impedancia del transformador 1, ¿cierto? Más la Z de la línea, más la Z del transformador 2. Y ya todas esas cantidades son valores. Aquí pondríamos, bueno, la Z del transformador, perdón, la Z del generador. Esta sería la Z del transformador 1. Esta sería la Z de línea. Y esa sería la Z del transformador 2. ¿Listo? Ya todas estas cantidades en por unidad. Todo eso con las cantidades de cada una de esas aquí en por unidad. ¿Cuánto les daría entonces este cálculo? ¿Cuánto sería la tensión de la fuente en por unidad? Entonces, la tensión me estaría dando 1.088 decimal, un ángulo de 8.29 grados por unidad. Eso no son volts. Eso no son volts. Entonces, lo que dijimos alguna vez al comienzo del ejercicio, esa tensión se podría pensar de que, no, es que esa tensión de acá corresponde con, esa tensión es más grande que el valor nominal. Sí, eso es más grande que un valor nominal porque uno dice, bueno, 1 por unidad es un valor nominal. Pero siempre y cuando sean valores bases. Si yo, por ejemplo, quisiera calcular la tensión de la fuente, pues, en la zona 1, ¿no? En la zona 1, el valor real en volts, o sea, que esto me quede en volts, ¿quién sería? El valor en por unidad, pues, por la tensión base 1, ¿no? De esta zona. Es decir, ¿cuánto sería? Y ese valor base, pues creo que corresponde a un valor de 14, ¿cuánto era? 14,54, ¿no? De 14,54 kilovolts. ¿Cuánto haría ese producto? ¿Cuánto haría ese producto? 15,81 kilovolts, ¿sí? Pero usted recuerda que los 15 puntos, recuerda el transformador 1. ¿Cuáles son las especificaciones del transformador 1? 16 kilovolts y 100 kilovolts, ¿sí? Y 100 kilovolts. Entonces mire que pues, que la tensión del generador no es la, o sea, que inclusive si la tensión del generador son 15,81 kilovolts, quiere decir que aquí en este nodo, en el nodo que está, la tensión aquí se va a ser un poquito, incluso un poquito menos más pequeño, porque aquí viene una caída de tensión, ¿no? Entonces mire que pues uno podría pensar, no, uno 0.88. ¿Qué quiere decir? Que estoy por encima del valor nominal del devanado. No realmente, porque pues recordemos que el valor base 1 y el valor base 2 no coincide con los nominales del transformador 1. Entonces miren que pues ya en este caso el sistema, esa tensión pues es mucho menor que la de acá. ¿Listo? Regulación de tensión entonces sería 1.088 menos 1, que es la tensión de la carga, dividido entre 1, y lo multiplicamos por 100 para que nos dé porcentual. Y entonces, ¿cuánto nos da esto? Entonces, digamos que eso aproximadamente sería como 8,8%. Sería eso, 8,8%. Y con esto finalizamos el problema. Si usted tiene rama paralelo, la rama paralelo se ubica entre esa zona azul, que es la del transformador 1. O sea, usted la ubicaría acá, ¿sí? Lo mismo para aquí el transformador 2 la ubicaría acá, pero no es que usted las puede colocar todo en un solo lado, porque es que es el modelo del transformador base acá, ¿no? Y en el transformador usted puede colocar la rama aquí paralelo y aquí la rama paralela en el modelo aproximado, pero no las puede ir moviendo porque pues eso no son transformadores, eso son otras cosas, son otros elementos de circuito, y pues ese modelo es solamente para esta zona, para lo que es el transformador.